a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son. Noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin. Risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción. Enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son. Noticias, música, pura conexión. Preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Genaro García y estás en mi programa Frecuencia Jurídica a través de la página de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores. El día de hoy trataremos un tema muy especial referente a las medidas cautelares. Iniciamos. Radio Infinito, vibra sin fin. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como te había mencionado hace un momento, yo soy Genaro García y estás en mi programa Frecuencia Jurídica. El día de hoy no tenemos invitados como tal, en virtud de que, pues bueno, algunos conferencistas y personas que conocemos dentro del gremio, por diversas actividades, vacaciones e inclusive por audiencias, no pudieron acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, en este programa, la intención es acercar el derecho hacia quienes nos observan. Al efecto, el día de hoy será un tema muy interesante, puesto que el día de hoy hablaré respecto de las medidas cautelares. Las medidas cautelares en el sistema acusatorio, pues bueno, es un tema muy controversial. Es un tema que hay que estudiar, que hay que analizar desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas. Pero bien, al respecto, a ver, Genaro, ¿qué son las medidas cautelares? Muy bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala que las medidas cautelares son aquellas medidas por las cuales una persona que está sujeta a un proceso penal, se va a asegurar su permanencia en este mismo. ¿Qué es? En el sistema tradicional o en el mixto inquisitivo, como se conoce también, la medida cautelar por default era el auto de forma de prisión o la prisión preventiva. Esta era precisamente en el sentido de que todas las personas sobre las cuales en aquel entonces se consignaba una averiguación previa, es decir, que el Ministerio Público, después de haber agotado toda la investigación necesaria en el periodo de averiguación previa, llevaba el expediente ante un juez
penal de primera instancia. Esto lo hacía a través de un pliego de consignación. Y durante este pliego de consignación, el Ministerio Público, dentro de sus puntos de acuerdo, porque así se llamaba anteriormente, acuerdos, señalaba: su señoría, por todos los razonamientos expuestos, se pide se imponga como medida cautelar una formal prisión en contra de fulanito de tal. Y esto generaba una sobresaturación en el sistema penitenciario en México, es decir, en las cárceles existían más personas privadas de su libertad que todavía se encontraban viviendo un proceso o un procedimiento penal que personas privadas de su libertad por alguna sentencia condenatoria. Al efecto, durante las mesas de trabajo que se llevaron por ahí del año 2006-2007, antes de la reforma constitucional del 2008, en el cual se pasó del sistema inquisitivo o del sistema mixto o tradicional a este sistema de corte acusatorio adversarial, pues se realizó este análisis: ¿qué es lo que va a pasar con las medidas cautelares? Y es así como precisamente durante las mesas de trabajo con personajes eruditos y a través del órgano de implementación para el sistema acusatorio en México, que en ese entonces era la directora, la doctora Fromow, se realizaron varias mesas de trabajo para analizar precisamente esta despresurización del sistema penitenciario. ¿Y en qué sentido la despresurización? En el sentido de que se realizaron análisis respecto de personas que inclusive eran primodelincuentes. ¿Qué es primodelincuente? Persona que era una persona que por primera vez había delinquido o que por primera vez llevaba un proceso penal por algún delito, y que había personas privadas de su libertad desde los delitos menores, como pudiera haber sido el delito de amenazas o cualquier otro delito, que aunque tuviera una penalidad mínima, tenía que estar en prisión viviendo su proceso. En aquel entonces las salas de audiencia no son como las que son ahora, con espacio suficiente para que esté el imputado, su abogado defensor, del otro lado la institución del Ministerio Público, asesor jurídico y víctima, y enfrente el juez. Anteriormente las salas de prácticas eran muy reducidas. Era la persona imputada o a la que se le señalaba el delito, anteriormente se llamaba probable responsable, estaba tras las rejas en un cuadrito no más grande de 1,50 m por 1,50 m de altura, con todo el sonido que se generaba alrededor del juzgado, el secretario de acuerdos por un lado del juzgado, por un lado tomando las declaraciones o desahogando las pruebas, los abogados en espacios totalmente reducidos, y pues que tampoco se encontraba generalmente la presencia del juez penal. Entonces, este cambio sugería precisamente establecer, aparte del cambio de salas de audiencias, este instrumento de protección de derechos fundamentales, que era el de la presunción de inocencia. Decir, si en este cambio de sistema acusatorio estamos señalando que debe prevalecer la presunción de inocencia, que se traduce en referir que una persona que es investigada debe de ser tratada como inocente hasta en tanto no se dicte una sentencia condenatoria en su contra y que ésta sea definitiva, es decir, que ya cause estado, que ya se hayan agotado todos los medios de impugnación, como podría ser la apelación, o bien el proceso autónomo, como sería el amparo directo, y inclusive hasta llegar a sus últimas revisión o atracción por parte de las salas, tiene que ser tratado como inocente. Y fue uno de los primeros paradigmas
porque se dijo, ok, ¿cómo podemos tratar a una persona como inocente si en la misma práctica de las audiencias está tras las rejas? Entonces lo estás separando, lo estás presuponiendo como una persona responsable. Entonces fue ahí donde precisamente se empezó a analizar algunos criterios con relación a el tipo de medidas cautelares. El Código Nacional de Procedimientos Penales estableció una cantidad limitada precisamente de medidas cautelares que las podemos encontrar precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de cuáles son los tipos de medidas cautelares conforme a lo que señala precisamente el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas medidas cautelares son 15 fracciones y en estas 15 fracciones se establece lo que es la menos lesiva, es decir, aquella que afecta de una manera no tan directa al imputado o a la persona que está viviendo un proceso y que pueda tener esta oportunidad de vivir ese proceso en libertad, hasta la más lesiva, que es una prisión preventiva justificada u oficiosa, como veremos más adelante. En este sentido y en este tenor, lo que tenemos que establecer al efecto es por qué son necesarias las medidas cautelares. Es cierto que no en todos los casos, es cierto que no en todos los asuntos se deba observar una medida cautelar, puesto que hay que prever solamente cuando existan riesgos. Y estos riesgos van precisamente en lo que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece, que puedan ser riesgo de sustracción, riesgo para la investigación o peligro en la investigación de que se puedan desvanecer datos o evidencias, riesgo para la víctima, riesgo para los testigos, riesgo para la comunidad o también este peligro de sustracción a través del comportamiento posterior al hecho. Es verdad que no todos los delitos deberían de imponerse medida cautelar, aunque sea la más mínima, a mi punto de vista o a mi criterio, puesto que no todos los delitos lo ameritan. Efectivamente, podrían preguntar ahorita, bueno, Genaro, es que tal vez un delito menor sea el delito de amenazas, pero pues qué miedo para la víctima, para los testigos, que el imputado pueda cumplir esas amenazas, ¿no? Desde lesionar, romper, robar, hasta de suscribir de la existencia de la vida a otra persona, ¿no? Básicamente la víctima. Y ahí es a donde entra la chamba del Ministerio Público y también la chamba del asesor jurídico. ¿Por qué? Porque todas las medidas cautelares tienen que ser analizadas a través de un eje poliédrico. Uno, primero, reservando y preservando este derecho de presunción de inocencia. Dos, tiene que ser a través de una investigación exhausta que realice tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico, aportando datos de prueba suficientes para poder establecer que esta persona exige tal vez alguna peligrosidad para el asunto o bien que existe antecedentes, como lo puede ser la sustracción, ya sea que a través del informe de la unidad de medidas cautelares, que tenga familiares en el extranjero, que tenga la facilidad para ocultarse, o bien que derivado del comportamiento esta persona intente intimidar a las víctimas o intimidar a testigos. Pero esto no solo es a través de una argumentación subjetiva o aislada. ¿Esto qué quiere decir? Que no sea solo a través del señalamiento de, es que porque él me amenazó y la va a cumplir. Bueno, ¿qué sustento existe? Y aquí también es en donde entra la chamba del abogado defensor para referir y para demostrar que el imputado tiene toda la disposición de poder presentarse a las audiencias cuando sea citado, que no existe riesgo para la víctima, que no existe riesgo para la comunidad y que tampoco existe el riesgo para poder
sustraerse o para poder esconderse de la autoridad y que va a responder a todas las citaciones. Entonces, aquí tenemos en la balanza, pues tanto los derechos victimales como los derechos del imputado. Genaro, ¿cuáles pesan más? No se trata de cuál de los dos pesa más. Se trata de la capacidad demostrativa y argumentativa de los entes jurídicos, háblese defensor, asesor o inclusive Ministerio Público, para poder demostrar que existe un riesgo para la víctima y que cualquier tipo de medida cautelar sea proporcional. Este aspecto de proporcionalidad precisamente lo vamos a encontrar dentro del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se refiere, déjenme buscarlo de manera directa, porque pues bueno, aquí no nada más venimos a hablar porque sí, sino hay que tener siempre un sustento, y esa es una chamba bien importante de los abogados en su argumentación, que todo deba de tener un sustento. El artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala lo que es la proporcionalidad, y aquí de manera directa nos señala: el juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares a cada persona. Y esto tiene que ser en términos de lo dispuesto por el artículo 19. A ver, para determinar la proporcionalidad, primero tenemos que analizar lo que es la idoneidad con relación a la medida, es decir, que la medida cautelar sea idónea, que sea la suficiente y que ninguna de las otras pueda prevalecer o pueda prever esta imposición de medida cautelar. Pero algo bien importante que nos refiere este artículo 156 es que se tomarán en consideración los argumentos que las partes ofrezcan. Háblese propiamente de el asesor jurídico, Ministerio Público y del abogado defensor. Hace un momento yo les dije que no son argumentaciones meramente subjetivas, porque el hecho de que las partes ofrezcan argumentaciones meramente subjetivas sin ningún sustento probatorio que conste dentro de la carpeta de investigación, hablemos de los datos de prueba, convertiría en la imposición de cualquier tipo de medida cautelar de forma arbitraria. Entonces, si recordamos lo que les comentaba hace un momento del sistema tradicional, que era imposición de prisión preventiva o de un auto de formal prisión de manera directa, sin sustento alguno, convertía en esas detenciones de forma arbitraria. Y para la escuela jurídica o para quienes estamos en la práctica, pues la cárcel no se convertía en otra cosa más que una escuela de delincuentes. Vamos a poner el ejemplo. Supongamos una persona que por primera vez roba algo en alguna tienda comercial, para no decir marcas que puedan herir susceptibilidades. Lo detienen en ese momento y se lo llevaban, y tal vez la mercancía que robó ascendía no más de 1,000 pesos, pues ya se preveía, el Código Penal prevé una cuantía de prisión, aunque sea muy mínima. Y entonces esta persona, que era primo delincuente, que lo había sido detenida por primera vez, que tal vez no estaba lo suficientemente maleada, llegaba a la cárcel en un lugar donde hay personas que tal vez están viviendo también su proceso, o que ya estaban ahí de forma reiterada, o que ya estaban sentenciadas, y que pues bueno, la vida en la cárcel, al menos en México, el sistema penitenciario es muy duro, y que tenían que llegar y enfrentarse a peleas, a tener que pagar derecho de piso, a tener que pagar algún tipo de protección, y que de una u otra manera lo iban haciendo a una escuela de delincuencia, un resentimiento social por parte de la persona que estaba siendo juzgada.
Y vamos a llevarlo a otro extremo, tal vez una persona acusada que en realidad era inocente y que vivió todo su proceso en prisión preventiva y que hasta el final en sentencia le dijeran, pues bueno, usted disculpe, no fue, retírese, ¿qué hacer con ese tiempo? Entonces, para el efecto es precisamente que se diseñan este tipo de medidas cautelares que son menos invasivas, que son menos lesivas y que al efecto pues lo que nos pueden ayudar o nos pueden apoyar es precisamente a esta oportunidad que el Estado brinda al efecto de poder vivir una prisión, perdón, a vivir un proceso en libertad. Y por ello es que tendremos que establecer, si te toca ser asesor jurídico, y darle acompañamiento y asesoría a la víctima, pues establecer todos los antecedentes argumentativos y probatorios del por qué tal vez es necesaria una eh, medida cautelar diferente o una medida cautelar asequible a la prisión. Yo les contaba hace un rato que precisamente existen 15 tipos de medidas cautelar. La menos lesiva, es decir, la que menos impacta al personaje que está siendo imputado o al que está siendo investigado, pues es una presentación periódica ante el juez de control o ante la autoridad que el juez de control señale. Generalmente es ante la unidad de medidas cautelares en el estado de Hidalgo o las unidades de medidas cautelares de la Federación o de cualquier otro estado. Aquí en el estado de Hidalgo, propiamente en Pachuca, la unidad de medidas cautelares se encuentra ubicada precisamente en el búnker de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ahí es donde se encuentran los profesionales de esta unidad de medidas, quienes son también quienes emiten una opinión técnica jurídica. Y esa opinión técnica jurídica se realiza a través del tratamiento de entrevistas con relación a los familiares del imputado, con el análisis de carpeta de investigación, con el análisis de Plataforma México, para saber si esta persona ha sido sentenciada previamente, si esta persona ha tenido más carpetas de investigación, si esta persona ha tenido algunos otros arrestos administrativos que pudiesen inferir tal vez en una conducta reiterada y que pudiese poner en riesgo la investigación. Entonces, aquí es el consejo que desde mi perspectiva le puedo yo brindar a los abogados defensores y a las personas que están siendo investigadas. Hablen con la verdad. Brinden sus datos personales. Esos datos personales, la unidad de medidas cautelares está obligada a mantenerlos en reserva y no exponerlos, sino únicamente al momento de rendir su informe y dentro de carpeta de investigación. Desde luego, estos datos también se encuentran en Plataforma México, pero esta plataforma es únicamente manejada por los agentes de las instituciones de seguridad pública y del Ministerio Público. Es decir, estos datos o esta información no se encuentra de acceso libre al público, puesto que obviamente estamos hablando de datos reservados. Entonces, al efecto, tendríamos que analizar, eh, bueno, si hay una firma, una presentación periódica, pues vigilar nosotros como abogados defensores, también coadyuvar en esa vigilancia de exigirle a nuestro representado, oye, te pusieron una medida cautelar baja, que es de firma periódica, tal vez una vez a la semana, una vez cada 15 días, o inclusive he tenido asuntos en los cuales les han dictado firma periódica una vez al mes o un seguimiento una vez al mes. Entonces, ¿por qué es importante el cumplimiento de este tipo de medidas y que el sujeto, el imputado o el investigado se haga llegar precisamente del cumplimiento de esta imposición de medida cautelar? Porque en el caso de incumplimiento, el Ministerio Público puede solicitar ante el juez de control una audiencia de revisión de medida, referir, tengo el informe de por parte de unidad de medidas cautelares que supongamos fulanito González
tenía cita para firmar el día 2 de febrero, no se presentó, después se evaluó con él, refirió que supuestamente estaba enfermo sin comprobarlo, se le dio una cita para el día 10 de febrero, no se presentó, vino la firma del 2 de marzo, no se presentó, vino la firma del 2 de abril, no se presentó. Entonces hay una conducta reiterada por parte de el sujeto activo, en este caso el imputado, de que no quiere responder al procedimiento. No importa que no haya habido una citación, sino que él tenía esa obligación de presentarse. Entonces, al no cumplir, juez de control, revisemos que esta medida ya no es idónea y entonces continuemos con esta escala. Y la escala puede ser precisamente hasta llegar a una prisión preventiva de manera justificada. Desde luego, aquí podríamos establecer que puede ser, ¿sabes qué? Tal vez no llegamos a la prisión, pero ¿qué te parece, juez? Si que se reduzca la presentación periódica, la tenía un mes, pues ahora que se presente cada 15 días, pero aparte te solicito que le impidas salir del estado o del país, como pues a través de la seguridad, si es del país y esta persona cuenta con pasaporte o con visa vigente, sabes que haz un comunicado en la embajada y el pasaporte se le retiene para que pueda ya no salir del país. Si es del Estado, pues bueno, a través de la vigilancia, a través de las corporaciones policiales, o bien podemos establecer al sometimiento o cuidado de una vigilancia, o bien lo que conocemos también, escalar tal vez a la imposición de un brazalete electrónico. Los brazaletes electrónicos no son baratos, a ciencia cierta, a pesar de que el Estado debería de proveerlos, la realidad es de que actualmente no existe presupuesto suficiente y es a través de empresas privadas quienes tienen que brindar los servicios de localizador. ¿Y por qué digo que no es barato? Porque un localizador electrónico tiene que ser un aparato especial que tenga batería suficiente eh, para durar el tiempo o las revisiones que se realicen y que debe de tener una conexión constante con un GPS y a su vez la señal vía satelital para poder dar de manera precisa el punto en donde se encuentre la persona, es decir, que esté constantemente localizable. Entonces, no estamos hablando de cientos de pesos, estamos hablando de miles de pesos. Y, por ejemplo, las empresas privadas que tienen a su cargo esta concesión para poder llevarla a cabo, piden una serie de requisitos que llega a rayar también tal vez hasta el extremo del absurdo, pero bueno, tienen que cuidar su chamba, su negocio, y podemos establecer que hay casos que inclusive piden como garantía eh, cuestiones escriturales, vehículos, o bien un depósito, ellos le llaman un depósito de fianza, de la mínima que me he encontrado ha sido de 35,000 pesos, y ha habido hasta más, depende el riesgo o la peligrosidad que infiera precisamente que la persona se pueda sustraer. Entonces, busquemos de una manera asequible, busquemos de una manera justificada que esta imposición de medidas cautelares sea lo mínimo, sea la menos invasiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a demostrarlo. Por parte de la Fiscalía, por parte del Ministerio Público, nos encontramos muchas veces con una investigación que no llega a ser suficiente, rayando en la deficiencia técnica por parte del Ministerio Público, que considera que con los mismos datos de prueba con los que sustenta su vinculación a proceso, son los mismos datos de prueba que sirven para la imposición de una medida cautelar. Y esto puede llegar a ser inacertado en virtud de que tal vez en una entrevista que
que estableció para la vinculación a proceso no alcance para el tamiz de una imposición de medida cautelar, puesto que no se trata ese tema en particular. Vuelvo mucho con relación a las amenazas. Podríamos decir, bueno, ok, por cuanto hace a ese evento, sí te amenazó, pero posterior a ese evento, ¿qué hizo? Regresó, te volvió a insistir, lo has visto que te ha estado siguiendo o alguna otra circunstancia. Y este tema es muy ríspido, es muy astringente, porque seguramente que algunas personas podrán decir, bueno, me voy a esperar a que me haga algo para que se haga justicia. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de que Ministerio Público sustente de una manera sólida la imposición de cualquier tipo de medida cautelar. Y es ahí donde viene precisamente este principio de mínima intervención por cuanto hace a las autoridades, pero son las autoridades jurisdiccionales. Este principio de mínima intervención viene precisamente de lo que son las reglas de Tokio, inclusive se llaman también las reglas de Mandela, en donde se establecen a grosso modo que el Estado en su función jurisdiccional debe de intervenir lo más mínimamente posible en el procedimiento para que las personas puedan gozar de una libertad, siempre y cuando ésta también se encuentre justificada. Vamos a voltearla. Para que gocen de una prisión preventiva siempre y cuando ésta esté justificada. Al efecto, tendríamos que establecer que para el Estado mexicano ya existen 2 sentencias de la Corte Interamericana que salieron, si no mal recuerdo, desde el 2022-2023, que es el caso Zompantli-Tecpile contra México y el caso García Guerrero, si no me recuerdo, o García Gutiérrez, si no me recuerdo, y otros contra México. En ambos, la Corte Interamericana condenó a México con relación a la imposición de la prisión preventiva de manera oficiosa y le hizo saber que México debía retirar de su orden legislativo la figura de la prisión preventiva justificada, de la prisión preventiva oficiosa, puesto que una prisión preventiva solamente puesta por el tipo de delito que era sobre el que versaba, pues constituía una detención arbitraria y una anticipación de la pena. ¿Qué fue lo que hizo México al respecto? Y es tal vez una crítica constructiva dentro de mi conocimiento y pues un punto que no es aislado, puesto que no es solamente mi criterio, sino que ha habido diferentes doctrinarios, diferentes abogados, quienes pues bueno, somos más de esta corriente de privilegiar el derecho humano a la libertad siempre y cuando no se ponga en un verdadero riesgo ni la investigación, ni la víctima, ni la sustracción del imputado y que ésta se encuentre debidamente acreditada. Para el año 2024 hubo una reforma al 19 constitucional en donde creo yo, en una contestación llana a las sentencias de la Corte Interamericana, adhirió unos renglones, unos argumentos al texto del 19 constitucional, argumentando lo que se llama una jerarquía, una supremacía constitucional, señalando que todos los delitos que estaban señalados en el catálogo del 19 constitucional tenían que ponerse prisión preventiva oficiosa sí o sí, y que ninguna norma podía ser superior a la Constitución. Esto pega de manera directa, a mi punto de vista, con estos criterios de convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad? Establecer lo que para un evento
afecte menos la esfera jurídica y proteja de una manera superior los derechos fundamentales de las personas. Entiendo y ha sido muy criticado en este sentido de decir, bueno, pues es que a una persona que se le sigue un delito por, no lo puedo referir, pero bueno, es un ataque muy feo, y nada más por el hecho de que ha sido denunciado, pues ya tendrá que estar en prisión. Imagínense en este contexto que estemos frente a un evento de una denuncia falsa. ¿Qué pasaría? Una persona inocente estaría tras las rejas. No con esto quiero normalizar o generalizar. Al efecto precisamente es que cada asunto se revisa de forma particular, que cada asunto tiene de forma muy puntual sus atributos, sus características y sus argumentos. Y aquí es donde existe esta función de igualdad de armas, es decir, tanto derecho tiene la víctima a ser protegida como tanto derecho tiene el imputado también a ser protegido. ¿En qué sentido? En que no se ponga o no se imponga una medida cautelar de forma arbitraria. Desde luego que este es un tema muy delicado, este es un tema que nos va a generar mucha suspicacia, que nos va a generar muchos argumentos contradictorios y que pues tendríamos que hacer un ejercicio de ponderación. Ahora que regresemos de la pausa comercial, pues intentaré dilucidar si al efecto tienes alguna pregunta por realizarme con este tema de medidas cautelares. Te invito a que nos escribas en el inbox o en el chat que se ha abierto con relación a este programa Frecuencia Jurídica y me compartas cuáles son tus dudas. Vamos a una pausa comercial y regresamos. No te vayas porque esto se va a poner muy bueno. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en mi programa Frecuencia Jurídica a través de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores, AC. Estás en Radio Infinito. Durante esta pausa comercial, la producción nos hizo llegar algunas preguntas que siento que son muy interesantes, así es que continuaré con los saludos. Primero, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Rogelio, tienen un excelente programa jurídico que nos informa, luego creemos que las cosas son de un modo y no es así. Gracias por tan excelente programa y excelente abogado que lo conduce. Muchas gracias a ti por estarnos observando. Qué bueno que muestras tu interés sobre la vida jurídica, al menos en el estado de Hidalgo. Por otro lado, nos habla Ricardo Cortés. Muchas felicidades a su conductor del programa. Se nota su capacidad de inteligencia en el dominio del tema. Te agradezco la atención. Desde luego, hay muchísima doctrina al respecto, hay muchos libros y hay muchísimas personas que lo tratan de una manera excepcional. Te puedo recomendar a Carla Pratt como una de mis maestras. Te puedo recomendar a Verónica San Román también como una de mis maestras que, pues bueno, tienen excelentes programas y una infinidad de libros que te pueden ayudar. Muchas gracias, Anaí, por la felicitación. Muchas gracias. Un abrazo de vuelta. Espero que te encuentres muy bien. Jacqueline, desde luego que es bien importante hacer este tamiz del abogado. Ya lo hablábamos en sesiones anteriores, lo que pueden ser red flags y green flags con relación a los abogados. Un abogado que tenga capacidad, preparación y que se pueda comunicar contigo de una forma asequible, de una forma respetuosa, adecuada y con conocimiento, desde luego siempre va a ser una super green flag. Muchas gracias por tu comentario. Buenas tardes. Puedo preguntarle a su abogado qué proceso se lleva cuando alguien le debe, por ejemplo, a una tienda comercial y si lo pueden embargar. Mira, este es un tema mercantil. Claro, te lo contesto, aunque no sea el tema ahorita que estamos tratando de medidas cautelares, un tema mercantil. Con las tiendas de conveniencia, cuando te dan créditos, por lo general firmas un documento que es un título ejecutivo mercantil a través no solo del contrato, sino que puede asemejarse a un pagaré y aquí te sometes. ¿Qué es lo que puede hacer? Sí, efectivamente, las tiendas de conveniencia, pues lo primero que van a hacer va a ser una cobranza. Lamentablemente es cobranza de forma insistente y esto muchas veces ya genera un delito, al menos en el estado de Hidalgo, que es el de cobranza extrajudicial. Posteriormente, pues bueno, lo van a pasar a tal vez algún despacho jurídico y pues bueno, todos los procesos y procedimientos conllevan gastos. Entonces, generalmente cuando son adeudos muy pequeños, no los llevan a juicio. ¿Qué te sugiero yo? Que puedas, si tú tienes esta intención de pagar, que puedas llegar a una negociación, una reestructuración del adeudo de forma directa con el departamento jurídico de las tiendas y poder realizar los pagos asequibles. Hola, ¿qué tal? Cuando un asunto es archivado, ya no se puede nunca volver a sacar si en su momento no se pudo trabajar como debió haber sido. A ver, en el sistema acusatorio, efectivamente el Ministerio Público puede archivar un asunto, pero tiene que notificártelo. Y ese archivo puede ser por diferentes causales, nosotros lo conocemos como un ejercicio de la acción penal, es porque a lo mejor el hecho no reviste una característica de delito, porque no existen elementos suficientes o por alguna otra situación. Tal vez un acuerdo reparatorio, tal vez un perdón legal o etcétera. Pero suponiendo en este caso que el Ministerio Público te archivó, tú tuviste o tienes un término de 10 días para poder impugnar ante un juez de control y que se pueda realizar la reapertura de la integración de la carpeta, la reapertura de la investigación para el efecto de poder llevarlo. Si no, por alguna situación, tú acudiste ante el juez de control y no accedió a la reapertura, pues desde luego te queda el camino del amparo indirecto en contra de la resolución del juez que dictó que no se reaperturara, pero también hay un término fatal y este es de 15 días a partir de la emisión del acto. Entonces, aquí con tu abogado o con tu asesor o inclusive con
Ministerio Público o el Departamento de Asesores Jurídicos por parte del Gobierno del Estado, porque Gobierno del Estado cuenta con un departamento dentro de la coordinación jurídica que es de asesores jurídicos, tendrías que asesorarte al respecto, ver los tiempos, ya más o menos te los dije, estos los encuentras precisamente dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si no me recuerdo es por ahí del artículo 254, 258, y ahí establece precisamente los medios de impugnación contra un archivo por parte de la investigación. Si transcurrió ese tiempo, lamentablemente, pues bueno, ya no se podría reaperturar al respecto, puesto que subsiste el principio jurídico que se llama non bis idem, que significa nadie puede ser juzgado o investigado dos veces por el mismo delito, por la misma causa. Entonces, mucho tiempo con mucho cuidado con los tiempos. Por aquí, hola Rogelio Vargas, una pregunta. ¿Qué pasa con los pagarés que ya pasaron más de 10 años? El abogado que lleva mi asunto se desuscribió de la vida, bueno, ya falta, ya no le moví, pero la persona me debe más de 10,000 pesos, más de 200. Mira, lamentablemente, pues los pagarés ya caducaron, tuviste hasta 3 años para ejecutarlos, hasta 3 años, primero hasta un año para hacerlo en la vía ejecutiva mercantil y hasta 3 años para hacerlo en la vía ordinaria. Con relación a los 10 años, pues ya opera la caducidad. Dudo mucho, se tendría que analizar el contexto y tu caso en específico para saber si todavía se pudiese instar, tal vez en una forma ordinaria, o pues buscar la manera de que tú puedas renegociar el adeudo y que tal vez te paguen. Tal vez ya no te pagaran todos los intereses, pero tratar de recuperar la deuda principal. A bote pronto es lo que yo te podría mencionar. Liliana López, las medidas de restricción para que una persona… Ok, esto va de la mano con el tema que estamos tratando, que es precisamente las medidas de cautelares. Al efecto no se llaman medidas de restricción, son medidas de protección y estas las prevé precisamente el propio Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del artículo 137. Generalmente las medidas de protección son cuando con un estadio mínimo a raíz de que se cometió el hecho existe latente el riesgo de que se pueda volver a cometer. Ministerio Público, cuando tú vas y denuncias, depende de la naturaleza del delito, la solicitas ante el Ministerio Público lo que realiza es un registro, muchos lo conocen como acuerdo, pero realiza un registro en el cual establece tu petición, la denuncia, el análisis del dato de prueba y con base en ello revisa el tipo de medidas, de medidas de protección. Las medidas de protección van desde la más sencilla, que es el auxilio pronto de las corporaciones policiales, hasta la prohibición de acercarse a la persona o, dependiendo, si estamos hablando de un contexto de familiar, puede ser la separación inmediata del sujeto violentador o de el resguardo tal vez en algún albergue o en algún lugar de medida. Al efecto, cuando son delitos cometidos en contra de mujeres, opera en su favor la ley de acceso a una vida libre de violencia y encuentra también su sustento en tratados internacionales como es el convenio Belém do Pará de Brasil, así como el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el cual se establece precisamente como una garantía que tiene que brindar el Estado en favor de las víctimas, pero reitero, todo esto es a través de un razonamiento, no es solamente porque los pongo y no es en todos los casos o en todos los delitos. Tendríamos que analizar el contexto en específico para poder inclusive hacer un estándar de cuál es el tipo de medida de protección que al efecto requieren. Por su parte, Leonardo Enríquez, gracias por la felicitación.
gracias a la Confederación. Una pregunta, ¿qué hacer con las llamadas acosadoras de empresas de cobro que hasta amenazas o palabras groseras, mensajes automatizados, insultos, llamadas hostigantes, visitas? Mira, como lo había comentado yo hace un momento, existe el delito de cobranza ilegal o de cobranza extrajudicial. En este delito precisamente se prevé que, que para el cobro de deudas de carácter civil o mercantil no se realicen llamadas acosantes. ¿Por qué? Porque inclusive conforme a lo que me manifiestas, se pudiese rayar un poquito en lo que es la extorsión. Entonces, sí tendrías que acercarte primero a una institución pública como lo es tal vez Gobierno del Estado a través de la Coordinación Jurídica en su dirección de asesoría jurídica para que a través de un asesor jurídico público te puedas asesorar. Si no, déjame tu contacto en línea y si gustas podemos concertar una cita, con gusto te puedo asesorar o con algún abogado de tu confianza. Siempre vea que tenga un perfil penalista al efecto de que te pueda brindar una orientación adecuada. El hecho de que tú los denuncies no va a desaparecer la deuda, pero sí tal vez va a restringir este tipo de llamadas acosantes o este tipo de cobranza extrajudicial que, pues bueno, inclusive ha salido en noticias recientemente que por ahí en el Estado de México y algún otro estado del norte cayeron ciertas bandas que se dedicaban a este tipo de extorsiones o de cobranza extrajudicial. Lo más importante es, lleva un registro de las llamadas, lleva un registro de todas las mensajes hostigantes, extorsionadores que te mandan, trata de imprimirlas para que eso cobre tu sustento. Y si las amenazas continúan, si las extorsiones continúan, pues llama al 089, hermano, contesta, escucha, si puedes grabar, graba, cuelga, bloquea el número telefónico, llama al 089, de hecho nos platicaba en una sesión anterior un agente del Ministerio Público los pasos o las líneas a seguir y pues bueno, confiar en las instituciones públicas, porque pues el hecho de que nosotros utilicemos estos mecanismos, que confiemos en las instituciones públicas, desde luego nos van a ayudar a que se mejore esta atención ciudadana. Son todas las preguntas que tenemos hasta este momento y pues bueno, vamos, al efecto, lo que nos habíamos quedado es la circunstancia de poder establecer la idoneidad de las medidas cautelares. Todos susténtenlo con datos de prueba. Lamentablemente nos hemos encontrado en una práctica en la cual basta la mera argumentación de Ministerio Público sin sustento para que se imponga una medida cautelar. No saben o no sabemos el daño que le estamos haciendo a la sociedad. Y no es porque una persona delincuente no merezca una medida cautelar, no. Respetemos el derecho de presunción de inocencia. En mi punto de vista es, mientras más derechos humanos se respeten, mejor va a ser la investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que sí sea el de veras, el malo, y por un tecnicismo, por una falta de probidad, por una falta de una investigación objetiva y suficiente, pues esa persona en un amparo o en un amparo en revisión salga por una chamba que debió haber hecho el asesor jurídico del Ministerio Público y que no hizo, y que salga, y entonces sí, se nos pele, se nos vaya. Entonces, mi sugerencia es, hagan un correcto trabajo de investigación, hagan un trabajo correcto de argumentación, evitemos sofismas, evitemos falacias y evitemos situaciones de arbitrariedad en la imposición de medidas cautelares. Cada medida cautelar tiene que ir afín a cada delito en específico, porque son parte de las condiciones, es parte de la proporcionalidad y es parte de la idoneidad.
Un ejemplo, para una persona de amenazas, pues no se le va a imponer una medida cautelar de congelamiento de cuentas. ¿Por qué? Porque pues la naturaleza es diferente, pero si estamos hablando tal vez de una administración fraudulenta, de algún fraude, de algún acto de corrupción, blanqueamiento de cuentas, qué sé yo, pues bueno, entonces ahí sí una medida cautelar de congelamiento de cuentas bancarias pues resulta ser idónea. ¿Por qué? Porque precisamente ese dinero no va a ser dilapidado. ¿Me explico? Eh, por ejemplo, si estamos ante un delito, no sé, de algún abuso de autoridad, pues bueno, mi sugerencia sería la suspensión temporal en el ejercicio del cargo en el que se encuentra realizando. Si estamos ante algo de corrupción, la separación inmediata del cargo, la suspensión precisamente para evitar que se pierdan rasgos de investigación. Entonces, ya para resumir y antes de que nos vayamos a la última pausa comercial, siempre, siempre debemos de realizar las argumentaciones suficientes necesarias, pero que no sean subjetivas. Vamos a una pausa comercial, regresamos con el mensaje final. No te muevas, este es tu programa, Frecuencia Jurídica. Nos vemos en un momento. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Claro que sí, ya estamos de regreso en mi programa y tu programa Frecuencia Jurídica a través de Radio Infinito, gracias a la Confederación de Asociación de Jóvenes Lectores y Escritores AC. Bien, como conclusiones finales, creo que este es un pleonasmo, conclusiones y finales, pero al efecto, las medidas cautelares es la posibilidad de que se lleve un proceso penal adecuado, asequible y con respeto a derechos humanos. Las medidas cautelares no deben ser impuestas de medida arbitraria. Lamentablemente, existe mucho desconocimiento sobre la naturaleza, la génesis
y los efectos de la medida cautelar. Aquí es a donde yo invito a los abogados que me están viendo y abogadas que me están viendo, siempre hagan un ejercicio introspectivo. No le mientan a sus asesorados con decir, con este delito voy a lograr esta medida cautelar, porque no, muchas veces no es posible. Analicen siempre el contexto del asunto, las características específicas y generales de tanto de la víctima como del imputado. Actúen con probidad y hagan los actos de investigación suficientes que puedan motivar y sustentar cualquier tipo de medida cautelar. Y por cuanto hace a abogados defensores, también es importante la preparación, la argumentación, pero sobre todo el dato de prueba. Si el Ministerio Público no lleva datos de prueba para la imposición de medidas cautelares, tú abónale con datos de prueba para sustentar más la no necesidad de imposición de medidas cautelares. Reitero, desafortunadamente se considera que en todos los asuntos debe de haber imposición de medida cautelar. No, no en todos, no en todos, ni siquiera la mínima. Tiene que ser específica con relación a cada asunto en particular. Si nosotros, que somos los operadores jurídicos, no proponemos, no actuamos, vamos a llegar a un retroceso, porque va a ser todo prisión preventiva. Y es lo que tratamos de evitar. Y es lo que este sistema jurídico, dentro de todo el campo, pretende evitar. No necesitamos a más personas dentro de prisión, cuando aún están siendo investigadas. No necesitamos señalizaciones ni penas anticipadas, y sobre todo no necesitamos detenciones arbitrarias. Yo te invito a que reflexiones conmigo, yo te invito a que incluso si en algún punto de lo tratado el día de hoy no estás de acuerdo, me lo hagas saber en la caja de comentarios, me lo hagas saber a través del inbox, me lo hagas saber a través de el chat que se tiene o la conexión directa que se tiene al grupo de WhatsApp de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores, o inclusive me lo hagas saber a través de mi página oficial o de la página oficial del despacho, que es Estudio Jurídico García y Asociados. Así me encuentras en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, inclusive TikTok. La construcción del derecho nos corresponde a todos. El respeto a nuestros derechos nos corresponde a todos, no solo a unos cuantos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco que me hayas acompañado en este programa llamado Frecuencia Jurídica a través de Radio Infinito, y nuevamente gracias a la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores, y no te olvides de seguirme en mi página oficial Estudio Jurídico García y Asociados. Nos vemos la próxima, que tengas una bendecida semana. Hasta la próxima. La